económicos, pero vamos a seguir en esta misma línea, ya que Miriam lo mencionaba y consultaba. Este informe del Fondo Monetario Internacional. Tenemos analistas invitados. Saludo a Luis Fernando Romero, economista, que nos acompaña desde Tarija. Él está con nosotros, y Javier Flores, economista, que también nos acompaña desde Potosí, entendiendo que evidentemente el gobierno ha solicitado plazos al Fondo Monetario Internacional para emitir este informe, y el FMI estaría sugiriendo cambios urgentes en el modelo de Bolivia, en el modelo económico, claro, de Bolivia, para poder evitar un ajuste desordenado, así lo han mencionado. Y claro, han habido diferentes reacciones por parte de las autoridades, como por ejemplo le decía el gobierno boliviano, que ha solicitado un plazo de 28 días para analizar un reporte que alerta sobre la delicada situación económica que estaría atravesando nuestro país. Estamos ya con nuestros invitados. Los saludo ahora sí, Luis Fernando Romero desde Tarija. Buenas noches, y Javier Flores desde Potosí. Gracias a ambos por estar con nosotros. Luis Fernando, inicio contigo, por favor, respecto a la situación de Bolivia y este informe del FMI. ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, y también al colega que está en Potosí. Bueno, creo que ha sido un tema que se ha polemizado un poco, ya que el Fondo Monetario Internacional todavía no dio a conocer públicamente, aunque he conseguido una información. Sin embargo, ya esta mañana el ministro de Economía ha indicado de que ha dado luz verde y que no ha habido ocultamiento, y que posiblemente salga en los próximos días. Más allá de eso, para no entrar, reitero, en polémica, creo que el Fondo Monetario Internacional no nos va a decir algo nuevo que ya conocemos los bolivianos. Bolivia está pasando por un momento muy complicado en el tema económico, y eso se ha reflejado en tres problemas claramente identificados, que es el desabastecimiento de carburantes, que de hecho había una promesa del gobierno para que el 100% del mercado interno, el eje central, tenga los mismos, pero lastimosamente no se ha cumplido. Y además el tema de la escasez de dólares, que si bien con una medida donde evita que el YPFB participe en el mercado virtual, ahora se ha estabilizado, entre comillas, cerca a los 16 bolivianos. Pero el tema de la inflación, que creo que es lo que más nos preocupa a todos, un poder adquisitivo que ha caído en casi 70% en los últimos 12 meses, y una moneda devaluada inclusive frente a las monedas vecinas. Pero el Fondo Monetario Internacional, a lo que pude investigar y se ha concluido, nos da un crecimiento económico muy bajo, de hecho el más bajo de toda Latinoamérica y el Caribe, apenas un 1,1% para el 2025 y del 0,9% para el 2026. Y la inflación hizo un pequeño reajuste de 15,1 a 15,06%. Claro, no es mucho, pero es el doble de lo que ha pronosticado o previsto el gobierno para este año, que es de 7,5%. Pero sin embargo, si la coyuntura económica y política no mejora, pudiésemos estar cerrando entre un 25 a 30% de inflación. Esa gestión, que es muy volátil, con mucha incertidumbre, principalmente por las elecciones nacionales, pero reitero, simplemente ha continuado y corroborado un diagnóstico negativo en el área fiscal y monetaria, principalmente del Estado boliviano, y recomienda hacer pues reajustes importantes para que lleguen dólares a la economía, estabilizar un poco más la economía y las finanzas, tanto públicas y privadas, y evitar que se siga devaluando y caigamos en un default, una crisis de balance de pagos, que es lo que le preocupa al Fondo Monetario Internacional, y por eso hace esas observaciones y esas recomendaciones que, como lo dijo el ministro de Economía, no van a ser tomadas en cuenta porque tienen una propia política económica autónoma. Sin embargo, creo que no está de más tomar en cuenta las mismas, porque están yendo por el mismo camino con informes y además análisis que han sido ya revelados tanto por Fitch Ratings, Moody's Ratings, también por JP Morgan, y además últimamente también por el Banco Mundial, que apuntan que Bolivia necesita medidas estructurales y no paliativas. A ver, justo ya que mencionas al ministro de Economía, escuchemos lo que dijo esta mañana don Marcelo Montenegro. El informe del Fondo Monetario no señala la magnitud de esa cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque tal vez no les conviene decir que esa magnitud de 1.800 millones es una cantidad gigante e importante de recursos que en este momento podría ayudar, o habría ayudado si se hubiera aprobado de manera oportuna, de manera responsable por parte de la Asamblea. Nosotros tenemos nuestra política económica independiente, no seguimos ningún programa con el Fondo Monetario. Nosotros, con el acuerdo con los empresarios, hemos dicho que vamos a ir liberando las exportaciones, pero siempre se va a cuidar el mercado interno. Eso es lo importante que
se debe entender en nuestra política económica. Nosotros siempre vamos a cuidar el bolsillo de los bolivianos, así que la apertura de los mercados siempre va a estar disponible en la medida que se satisfaga el mercado interno. Y lo hemos ido haciendo de esa manera. Cuando ya vemos que se prioriza otro tipo de conductas de exportar, pero no cuidando el mercado interno, pues ahí vamos a intervenir como gobierno nacional. El incremento de precios se traslada a la inflación y las UFBs también van variando en ese mismo ritmo. El Banco Central ya ha sacado unos productos para que los bancos comerciales lo tengan, lo internalicen en sus productos. Ahora son los bancos comerciales que tienen que sacar productos de oferta también a los depositantes, ya sea en caja de ahorro o depósitos a plazo fijo, para que la gente evalúe si le conviene o no y entre en este tipo de esquemas. Javier Flores también nos acompaña para ver. Este informe habla acerca de las dudas que tiene sobre la sostenibilidad del modelo económico boliviano y dice que hay que corregir estos datos macroeconómicos, ¿no es cierto? Don Javier, ¿qué dice usted? Muy buenas noches a toda Bolivia. Lo que está sucediendo en este momento es un implacable ataque mediático al modelo económico. Sin ninguna duda, la opinión del Fondo Monetario tiene que ver para generar la incertidumbre que se está apostando por agentes políticos, por agentes mediáticos, por agentes que tienen que ver con la economía. Nosotros, si solo analizamos el por qué digo yo que es un ataque sostenido, porque definitivamente las políticas públicas que se quieren instalar después de las elecciones son de carácter privatizador y que además tienen que tener el consenso de la gente. Las medidas de shock que se preparan para dejar más pobre al pobre, para quitarle al pobre o al boliviano sus empresas públicas, para generar privatizaciones y que éstas vayan a favorecer a los candidatos que están ahora, como fue en la época de Doria Medina, cuando él era parte del gobierno y privatizó una empresa y él se adjudicó una de ellas. Por supuesto que el pueblo tiene que tener las medidas necesarias, pero en el tema económico estrictamente, siento que, por ejemplo, si solo la Asamblea Nacional desbloquearía los 2.000 millones de dólares que tenemos ahí como recursos, pero además la inversión que hacía en Potosí, casualmente en mi tierra, la empresa china y la rusa, de 2.000 millones de dólares que han sido impedidos de que se invierten en nuestros recursos de nuestro país, por supuesto que afecta también. Claro que con eso no se soluciona el problema económico. Sin embargo, yo creo que definitivamente el modelo que vivimos ahora, yo sostengo que es amigable con la sociedad, con los empresarios, con los que tienen iniciativa propia. ¿Por qué? Porque ha permitido durante 16 años tener estabilidad, crecimiento y, por supuesto, generar un PIB que fundamentalmente ha ido mostrando cada año que ha ido creciendo hasta llegar a nuestro Producto Interno a 45.000 millones de dólares, que el 2006 eran más o menos 7.000 millones de dólares. Luis Fernando, buenas noches. ¿Estás de acuerdo con que existe un plan de ataque mediático al modelo con la perspectiva de justificar más adelante una medida de shock y de ajuste a la economía boliviana? ¿Qué tal, Tufi? Buenas noches. Yo creo que, es innegable que el tema político tiene una incidencia importante en el tema económico, sobre todo en un año eleccionario, ¿no? Pero si vamos a creer que esto es un ataque político que se está consensuando en una especie de complot con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras entidades que hacen evaluación de riesgo y crédito internacional, creo que estamos equivocados, porque hay que recordar que son 11 años consecutivos, ¿no?, de déficit fiscal, ¿no?, donde hemos gastado más de lo que hemos generado. Y hablando estrictamente en el tema económico, es simplemente porque
los ingresos por exportación de gas natural en los últimos 10 años han caído un 50%. Pero sin embargo, el gasto estatal ha crecido en un ritmo más acelerado que ha conllevado que la gestión pasada hayamos tenido el 10% de déficit fiscal. Hemos gastado 5.000 millones de dólares de más de lo que deberíamos haber gastado en una economía que está pasando un mal momento. Entonces, que por 10, 11 y 12 años eso sea producto de un tema netamente político, eso no es creíble, lastimosamente. Este año, claro, hay una incidencia, pero eso es producto de un modelo económico que en un momento ha tenido un auge, ha sido positivo, no lo niego, pero se sostenía su crecimiento económico en un gasto público elevado y financiado con exportaciones extraordinarias de materias primas, lo cual, mientras eso iba declinando, también lo iba haciéndolo al mismo ritmo la economía. Sin embargo, hemos mantenido todavía ese modelo de gasto con un tipo de cambio fijo, con subvención a los carburantes principalmente, que nos da un gasto mensual, y lo dijo recién el ministro de Economía, de 220 millones de dólares al mes. Es una cantidad muy importante. Y además estamos subvencionando de cierta manera a muchas empresas estatales, de las cuales el 50% son deficitarias y un 20% tienen ingresos o rentabilidades muy bajas. Entonces, creo que es respuesta clara de que eso no es político, sino económico, y lastimosamente eso ha conllevado a los problemas que estamos viviendo y que necesitan medidas estructurales y no paliativas, y que más allá de quien entra a gobernar, tienen que buscar también un consenso político, sin lugar a dudas. Pero yo pienso que va a ser una tarea muy difícil resolver una crisis de 10 años en 3 meses, aunque se hayan implementado 11 medidas y 7 decretos. Don Javier Flores, muchísimas gracias. De igual manera, Luis Fernando Romero, gracias por acompañarnos. Mañana se presenta este informe y por favor, que quede el compromiso. Vamos a volverlos a convocar para seguir hablando de economía y analizando la situación de nuestro país. Que pasen buena noche. Muchísimas gracias.